A esta hora exactamente, no importa la hora en que lo digamos, hay un niño en la calle. Eso dice la canción, que nos va a llevar a un pequeño viaje por una de las fronteras más desprotegidas por estos días, más peligrosas, pero además más vulnerables especialmente para los niños. Estamos hablando de la frontera de Venezuela con Colombia, donde se supo este año más de 6 millones de personas han salido del país. Muchos de ellos lo hacen caminando y muchos de los que caminan son niños, pero niños solos. No son niños con sus padres, hay muchos que lo hacen en familia, pero hay niños solos. Niños que han perdido a su madre, que han sido abandonados por sus padres o por sus hermanos e inician ese camino. Esta noche la vamos a dedicar a hablar de ellos porque hay alguien que se ha ocupado de estos niños. Es un periodista que se llama Carlos Arturo Albino, es periodista de RCN y NTN 24. Él está en Colombia, es venezolano de nacimiento, vive desde hace 7 años en Colombia, pero ha realizado varios trabajos, 6 trabajos especiales sobre la migración venezolana. Uno de ellos, el que más nos ha conmovido y el que queremos compartir, es Los Caminantes, travesías de los venezolanos que caminan para salvar sus vidas. Vamos a presentar el audio, uno de los primeros audios que tenemos para compartir con su historia. ¿Con quién llegaste? Con mis hermanos. Con mis 2 hermanos que ellos se fueron para Chile. ¿Y tú por qué te quedaste acá? Porque yo conocí a otros amigos y mi hermano le dijo que me quedara con ellos, porque si me fuera yo con ellos me iban a llevar para bienestar. Después me agarraba bienestar familiar. A este menor de 11 años lo llamaremos Jesús, quien en un abrir y cerrar de ojos fue abandonado por sus hermanos en la convulsionada frontera colombo-venezolana. Y desde ese momento ha vivido solo en las calles y otro rato de la caridad. Es de Maracay, estado Aragua, Venezuela. Allá aún vive su mamá y decidió salir con sus hermanos de 15 y 17 a Chile. Y caminando llegaron a Cúcuta. Siempre me pongo triste y a veces me pongo a pensar. ¿A pensar qué? Pensar cómo están ellos, qué están comiendo. A su corta edad se preocupa por sus hermanos, que lo dejaron hace unos meses, pero su corazón también extraña a su madre. Pero, ¿cómo Jesús ha sobrevivido todo este tiempo? Aquí siempre yo ando con unos amigos míos que yo me la paso y casi todas las amigas mías casi todas estudian por 2.000 pesos, por 3.000, para poder comer entre nosotros. ¿Qué amigas eran esas? ¿Qué edad tenían tus amigas? Eran menores de edad. ¿Y dónde están esas amigas hoy? Algunas están aquí y algunas están en la trocha. Todos son menores. Todos son menores y caminan solos. Todos son menores, caminan solos y tienen un destino incierto. Carlos Arturo Albino, que a quien escuchaban en el audio es el periodista, está acompañándonos esta noche desde Colombia. Carlos Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación aquí contigo al final del día. Bien, debo decirte que no me pasa seguido, pero me he emocionado y no quiero esconderlo porque, bueno, en principio porque tenemos que conversar, pero qué duro, ¿verdad? Julio, es muy duro. Es el lado más doloroso de la migración venezolana. Niños venezolanos que deberían ser el futuro de un país, hoy están saliendo sin ningún tipo de esperanzas, sin ningún tipo de rumbo y mucho menos sin ningún acompañamiento. Son niños solos que se exponen al mundo de la prostitución, se exponen al mundo de las bandas criminales, quienes muchas veces captan a estos niños menores de edad, quienes buscan un mejor futuro. El niño que acaban de escuchar en este momento, ustedes a través de estas ondas, es un niño que vive la caridad en la ciudad de Cúcuta, zona fronteriza con San Antonio del Táchira en Venezuela. Sí. Sus hermanos lo abandonaron en la frontera porque sabían que si seguían con el camino por las carreteras Bienestar Familiar, que es un organismo de Colombia, quien capta niños acompañados, que los iba a quitar, decidieron abandonarlos. Los hermanos llegaron a Chile, su mamá está en Maracay y él está solo, viviendo gracias a la caridad y mucho rato también, como decía él,
a la prostitución de sus amigas, que por menos de $1 ellos buscan servicios sexuales para poder sobrevivir. A ver, vamos que desgarran el alma. Sí, vamos a ordenar la historia porque es demasiada información y mientras sigues hablando uno va sumando información lamentablemente oscura. En principio, estos niños no solamente tienen que enfrentar el salir de un país que está sin ofrecerles ni siquiera comida, sino que además han sido abandonados por sus padres o han tenido algún tipo de rechazo familiar. Hay un caso incluso de una niña que dice que fue violada por un primo y le dijeron no digas nada y salió y se fue e inició su camino. Esta menor de 15 años, quien hoy es madre, niña cuidando niños, ¿no? Ella fue abusada sexualmente en Valencia, estado Carabobo, en Venezuela, decide salir con su mamá por la difícil situación en Venezuela, llega a Cúcuta, su mamá también la abandona porque se va con un hombre, ella queda embarazada en la ciudad de Cúcuta, da a luz y todavía está cuidando a este menor. Una fundación la tiene en este momento. La verdad que cada vez que escuchábamos estas historias, a nosotros, como te diría, se nos desgarraba el alma, porque veíamos en sus miradas que no tienen ningún tipo de rumbo. Estos deberían estar estudiando, estar jugando, deberían estar hoy aprendiendo en un colegio, caminando y aprendiendo de la vida de manera muy rápida para poder sobrevivir, para poder buscar un futuro mejor. Carlos Arturo, tenemos el audio donde lo cuentas. Entre bandas criminales. Un día yo estaba dormida pues, con ella y entonces se fue. Cuando yo respeté no estaba. ¿Y tú estabas a dónde? Estaba durmiendo. ¿En qué lugar? En la calle. Es otra historia que se ve en las calles de Cúcuta. Una joven de 15 años, de Carabobo, Venezuela, cuidando ahora a su hija recién nacida. Llegó hace unos meses a Colombia y a los días fue abandonada por su madre. Empezamos a vivir en la calle, reciclando y eso. Cuando un día de repente pues no estaba mi mamá. Y después de esos días, a 10 días la vi y estaba con un señor. Vive la caridad. Quiere que su hija tenga un mejor futuro. Yo me crié en Valencia y entonces allá tenía un maestro que abusó de mí. Tenía 10 años y él me dijo no le vayas a contar a nadie esto y ni tampoco a los policías porque si no la matan. Pero un mejor futuro para ella y que ella no sea abusada igualito que yo. Carlos Arturo, ¿qué recuerdas tú de estar con la niña? Más allá de lo que puedas narrar o lo que la cámara pueda tomar, estos audios fueron tomados de tu presentación para NTN o RCN, creo que lo hiciste para los dos. Pero ¿qué recuerdas tú de estar en contacto con esta niña? Mira, fuimos un equipo de noticias de RCN, mi camarógrafo Andrés Roballo y yo, era muy difícil hacer estas tomas. Uh-huh. Ellos no se podrían mostrar el rostro, pero era tan grave estos testimonios, estas declaraciones, que nosotros decidíamos mantener el rostro, a pesar de que luego se pixelaban, para poder realmente captar la realidad y que nuestros los superiores y la gente creyera que en verdad esto está ocurriendo. Muchas veces todos hablamos de la migración, pero no sabemos lo grave que está pasando, ¿no? Nosotros hicimos un recorrido por estos municipios que es Cúcuta y también el Rosario, y veíamos a niñas de 16 años ofreciendo sus servicios sexuales. Uh-huh. Otros niños cruzando la frontera todos los días desde San Antonio a Cúcuta para vender arepas, para poder subsistir y ayudar a su familia. Entrevistamos también a un niño que tenía 11 años que nos decía, yo ayudo haciendo cosas en Cúcuta, 5.000 pesos, que eso viene siendo $1.50 aproximadamente, y él daba ese $1.50 a su mamá para comprar algo de comer. Y yo le decía, ¿qué alcanza $1.50 entonces? Y él decía, pues compramos salchichas y compramos harina para las arepas, pero y el pollo. No, tengo como más de un mes que no como pollo. Y la carne, no, tengo semanas que no como carne. Realmente han sido niños que han tenido que sacar la cara por su familia porque la situación es tan difícil que han tenido que salir a trabajar, menores de edad,
dejar los estudios sin ningún tipo de acompañamiento y por supuesto sin ningún tipo de esperanza. Es el futuro de nuestro país, el futuro de Venezuela, que hoy sale desesperado por las fronteras, por las trochas, que son estos caminos irregulares por donde llegan, porque recordemos que la frontera todavía con Venezuela está cerrada. Colombia tiene la frontera abierta, Venezuela la tiene cerrada, el régimen de Maduro tiene cerrada la frontera todavía, y esto hace que por supuesto beneficie a los grupos irregulares, quienes cobran cada vez que pasan por estos pasos ilegales para llegar a Colombia. En la otra frontera, en la frontera con México, donde la inmigración incluso ya tiene la venezolana, pero también es de Centroamérica, mexicanos, los niños también son usados para poder recorrer ese trayecto, y como vienen con un niño se les hace más fácil el ingreso ante las autoridades. Lo que pasa es que esos niños, y bajo ningún aspecto, ninguno de los niños debería estar pasando por eso, pero estos niños no sufren el nivel de abuso que están teniendo estos niños venezolanos, y creo que es lo más importante de tu trabajo, no conocemos las historias. Cuando conocemos las historias de personas que salen caminando por Venezuela, que nos parece ya trágico, ignoramos que hay niños haciendo ese camino. Hay en parte de lo que has hecho de tus historias, está esta que nos llama mucho la atención. Trabajo. Significa que un hombre me llega, mira, no hay una vuelta por ahí, una niña, y como ella traen de eso, y cuando hay una vuelta, me dicen a mí. Yo le digo a ella y ella se va. Ve si se van o no se van. Ellas son las que la deciden. ¿Cobrabas algo por eso? No, no cobraba nada. O sea, ¿eras captador de clientes, algo así? No, ellos me daban algo o ellos me vendaban comida. De 13 años, de 14, 15, 16, de esa edad. ¿Y los clientes se acercaban a ti? Sí, porque ella me dice a mí cuando vaya una vuelta, que le diga pues. Esto es una palabra que has mencionado varias veces en lo que llevamos de la conversación, que es prostitución. Y lo narras en tus historias. Estas niñas no solamente se entregan a la prostitución incluso para ayudar a sus hermanos, sino que además la retribución que reciben es absolutamente insignificante. Estamos hablando de unos pocos pesos colombianos que apenas les alcanza ni siquiera para comer bien. Es así, ¿verdad? Mira, cuando uno habla de 5.000 pesos, eso ni siquiera es un dólar con 20 centavos. $1 aproximadamente, es $1.20, correcto, está el dólar en 3.900. Y el testimonio cada vez que hablan es peor. Esta señorita que ustedes escuchaban en el audio viene siendo el papel de una proxeneta, una venezolana que ayuda a otras venezolanas a conseguirles clientes, muchas veces ni siquiera por plata, sino por intercambio de comida, para que les puedan dar algo de comer. Le quiero revelar algo que nos llegó en las últimas 24 horas. Es que la señora de una fundación que nos ayudó a contactar a este tipo de historia, tipo de niños migrantes, hoy fue amenazada en las últimas horas, tuvo que salir de Cúcuta porque llegaron con granadas a su fundación y armados. Por haber denunciado esto ante los medios de comunicación, en este caso al especial de Noticias RCN, tuvo que salir de Cúcuta y está en este momento refugiada en Bogotá. Para entender, esta persona tiene una fundación que asistía a los niños. Es una fundación que tiene a niños, tenía más de 30 niños no acompañados, que llegaban sin ningún tipo de representantes, y cuando ella nos da esta declaración en televisión, con rostro, nombre y apellido, este fue el resultado. Hace 24 horas me llamó, me dijo que está escondida en Bogotá, luego de recibir estas amenazas, porque recordemos que en la zona fronteriza hay un cóctel de bandas peligrosas que conviven, entre ellas bandas venezolanas, que también han migrado y han hecho su Cúcuta como un lugar de operaciones, y las que ya conocemos, que han sido por años de las bandas criminales aquí en Colombia, como el ELN, como las disidencias de la FARC, que han estado allí. Y fueron amenazados por bandas venezolanas, específicamente por haber denunciado esto en Noticias RCN. Esto está pasando, Julio, y la denuncia ocurrió, inmediatamente hubo reacción por parte de Bienestar Familiar, de las autoridades, porque fue muy impactante la denuncia, pero hasta allí llegó, no ocurrió más nada.
las niñas siguen prostituyéndose, hay niños que pasan hambre, hay niños que siguen caminando buscando un futuro mejor, hay niños que no tienen hoy un techo donde dormir, que están durmiendo en las calles de Cúcuta, en las calles de Bogotá, que no tienen incluso hacia un lugar exacto a donde ir. También entrevistamos a una niña que creíamos nosotros que había sido engañada, porque ella dice que iba con su... realmente era su... en Medellín, y le preguntábamos, ¿por qué quieres ir a Medellín? Ella decía, es que quiero vestir mejor, quiero tener una bota mejor, quiero tener algo que exhibir mejor, comprarme algo mejor y mostrarlo a través de Instagram. Ese era su ideal, ese era el propósito de salir de Venezuela. Sí, vamos a movernos al audio 5, Tito, porque justamente creo que allí es el testimonio de esta niña que mencionas, y una cosa es poder narrarlo nosotros y otra cosa es poder escucharlo en su propia voz, porque uno se imagina el nivel crítico en el que están y ellos con la ilusión de por lo menos tener una ropa diferente. Ya llevan 5 días caminando. Ellos 3 están cerca de donde está la menor de 13 años, esperando seguir hacia Medellín. Luego de 5 horas de parada, los dejan seguir. Han convencido a las autoridades que un familiar los espera en la capital de Antioquia. Quiero conocer partes, quiero que todo el mundo vea mis fotos y diga, wow, está en tal parte, míralo cómo se ve, aquí se lo pasaba como una loca. Y ahora mira, anda con buena ropa, buenas botas, buenas cosas. No hemos pasado hambre, gracias a Dios, todo nos va bien. Llegamos en panaderías a pedir, a veces nos dan, a veces no, a veces nos rechazan, a veces no. Entiendo que las emociones son parte de los seres humanos y entiendo que esto nos mueve emociones, y la idea de hacer este especial contigo no tiene que ver con mover emociones, y me disculpo por haberlo iniciado de esa manera, pero te pregunto a ti, ¿cómo haces para tener fortaleza de estar allí y saber que ellos van a seguir? Porque tú no puedes hacer más que darles una cámara, un micrófono y mostrar la historia. Sí, no podemos lamentablemente intervenir porque podríamos desencadenar algo difícil también para nosotros, porque no podemos hacernos cargo de los menores, no tenemos las condiciones, sino simplemente está nuestra cámara y nuestro micrófono para escucharlos. Julio, son testimonios de niños que ellos también quieren ser escuchados, que quieren saber, que queremos saber qué están viviendo, qué están sufriendo, y no para, como dice, para conmover, sino para conocer una realidad y conocer la parte más dolorosa de la migración venezolana. En Colombia hay 1.800.000 venezolanos registrados, pero hay muchos más. Claro. Hay muchos más porque muchos tienen doble nacionalidad, entraron como colombianos, y hay un centenar de venezolanos que entran por las fronteras sin ser registrados. Entonces, esto ha sido realmente una crisis humanitaria de inmensas proporciones, algo jamás visto. Ha sido una migración que ha recibido Colombia jamás antes vista, que no tiene historial, igual que Latinoamérica, cuando vemos una gran cantidad de niños o también de familias enteras caminando por las carreteras de Colombia. Cuando hacíamos, por ejemplo, los caminantes, la travesía de los venezolanos, nuestro otro camarógrafo, que aquella vez nos acompañó de nacionalidad colombiana, entrevistábamos a los niños y lo veía él que no aguantaba las lágrimas. Pensé que era yo nada más. Teníamos que parar las grabaciones, claro. Teníamos que darle agua a los migrantes para pasar ese trago amargo de lo que estaban reviviendo, parar la grabación, tomar fuerza, respirar profundo y seguir escuchando estos testimonios que te partían el alma, que era definitivamente un duro relato de estas personas de lo que vivían. Además que yo tengo a mi familia en Venezuela, entonces te podrás imaginar cuando veía a un niño, veía a mi primo, veía a mi sobrino, veía a mi mamá, veía a mi papá reflejado en cada uno de esos migrantes que decían que no tenían nada que comer. Cuando llegan a Venezuela, a Colombia, ya están del otro lado de la frontera, bueno, en un país que sigue siendo complejo, pero no tan complejo como Venezuela. En el caso de ya a partir de la frontera colombiana, ¿qué tipo de asistencia pueden tener? Es decir, ¿cuánto mejor puede estar el niño del lado colombiano en la calle que del lado venezolano? Bueno, ellos empiezan su travesía caminando, depende de donde vengan, pueden ser del Zulia, puede ser de Miranda, pueden ser de cualquier ciudad. Ellos caminan porque recordemos que tampoco tienen recursos para pagar esa travesía a nivel interno, y se les dificulta también porque están $2 en Venezuela.
a Colombia y lo que reciben en algunas partes asistencia por parte de organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja, como ACNUR, como USAID. Ellos en la vía lo que hacen es entregarle un alivio, paliar la situación, porque ellos siguen caminando. En muchas otras ocasiones sí los agarran, le dicen restablecer los derechos, que es por parte de Bienestar Familiar, pero es muy difícil incluso para Bienestar Familiar, porque muchas veces ellos dicen que son mayores de edad. Y como no tienen ningún tipo de registro, como no tienen ningún tipo de documento, y como aquí no hay una comunicación directa con el régimen de Maduro, entonces no hay forma de conocerlos, si es verdad o no, y los dejan seguir. Por ejemplo, esta fundación a la que hacíamos referencia hace unos minutos, ella nos decía que, recordemos que hay una semana flexible en Venezuela y otra radical, que es cuando no permiten que circule la gente, la vez que hicimos el reportaje, y ella decía que aproximadamente diario se llegaban 20 a su fundación, nada más, 20 niños no acompañados, incluso en grupos. 20 niños llegaban diarios ahí a esta fundación buscando comida. Ellos dormían muchas veces allí y seguían. No hay más nada que hacer, no se puede hacer otra cosa, porque no hay una ruta específica. Todavía las organizaciones no gubernamentales no tienen un proyecto, un plan para ayudar a la gran cantidad de venezolanos, en este caso de niños, que llegan no acompañados. Sí hay muchas fundaciones que están tendiendo la mano, pero tampoco los pueden obligar a quedarse porque no tienen las herramientas para hacerlo. Simplemente lo puede hacer Bienestar Familiar. Luego, te imaginas que esto, digamos que se vuelve un chicharrón, como se dice aquí en Venezuela, aquí en Colombia, cuando llegan a Bienestar Familiar, son menores de edad, sin documentos, y estos niños no pueden ser dados en adopción, porque la ley dice que para ser dados en adopción tienen que primero verificar su núcleo familiar, que alguien lo quiera tener, y tienen que llamar y verificar que la abuela, el tío no lo quiera tener antes de darlo en adopción, y tienen que tener papeles. Claro. Como no tienen papeles, no tienen círculo familiar cercano, nunca serán adoptados y quedan todo el tiempo en Bienestar Familiar. En el mejor de los casos, ¿no? Porque pueden que si no queden en la calle. Quedan en la calle, quedan a merced de la delincuencia, a merced de trata de personas, a merced de la prostitución. O sea, es realmente difícil que pueden conseguir caminos para llegar buscando mejores oportunidades. Estamos hablando con Carlos Arturo Albino, decíamos es periodista de RCN y NTN24, que él preparó este informe. De hecho, para quienes están preguntando, vamos a dar tu Instagram, Carlos Arturo, porque allí tienes subidas las historias, ¿verdad? Sí, en mi Instagram son 2 notas de 7 minutos que están en el perfil. Mi Instagram es Carlos Arturo Albino. Allí la pueden identificar fácilmente. Van a ver que subo mucho contenido de venezolanos que necesitan ayuda muchas veces en Colombia, tienen algún tipo de dificultad, y también tratamos de que estas plataformas sirvan para buscar soluciones. Vamos a saludar. Además de estos niños de... Adelante, perdón, Carlos Arturo. Además de estas historias, que los niños que caminan solos, hay un punto que también hay que resaltar, y es que por información y por fuentes que hemos tenido de autoridades colombianas, ese día que nosotros hacíamos esta grabación, unas horas antes, habían abandonado, por ejemplo, un niño de 2 años, allí en la frontera. Y es algo que parece ser recurrente. Madres que llegan hasta la frontera, dejan a sus hijos y se van. Niños de 2 años, 5 años, 6 años que quedan solos, sin ningún tipo de acompañamiento, no porque cruzaron solos, sino porque fueron abandonados por sus padres venezolanos. Es @Carlos Arturo Albino, para quienes están preguntando, @Carlos Arturo Albino en Instagram. Y vamos a saludar a Pedro. Pedro, buenas noches. Pedro, ¿estás por allí? Sí, ¿me oyes? Sí, te escuchamos, adelante. Buenas noches. Mira, felicidades por el programa. Yo digo que tú eres la ñapa, cuando no entramos al programa de Carinés y de... Llegas aquí, ¿verdad? ¿Entiende la expresión ñapa? Sí, el extra. Ajá. Ese pedacito extra. Sí, bueno, fíjate, nosotros en Venezuela, a mí me tocó vivir el proceso de modificación tanto de la Constitución como de las leyes que protegen a los niños. Y
Y me parece característico lo que comenta el señor, porque eso fue en el 2000, 99, 2000. Yo en esa época estaba entrando a la universidad y estaba estudiando Derecho. Entonces, nos tocó todo ese proceso de modificación. Y cuando uno revisa las leyes venezolanas, le digo porque aquí hay una movida comunista y entonces ellos dicen como que, bueno, la UNICEF es la que dice la verdad y todas estas cosas de la ONU. Bueno, la Constitución venezolana y las leyes venezolanas de protección a los niños están fundadas en todos los valores y principios de la UNICEF, de la ONU y de todas las cosas internacionales para la protección del niño. Y el resultado es lo que este señor está comentando. Entonces, cuidado, porque a veces se habla de que, como que, no sé, en este país, por ejemplo, no existen derechos. Mira, yo te quiero hablar de mi experiencia personal. A mí, cuando yo llegué, muchos compatriotas me dijeron, venezolanos, cubanos, no, aquí se obliga a vacunar a los niños. Yo fui, busqué la excepción de vacuna y perfectamente lo pude inscribir en la escuela. Entonces, que eso sí es un derecho, o sea, que los padres podamos decir, pero en Venezuela, para tú lograr la adopción de un niño, bueno, es mejor que hagas algo fraudulento. No hay manera legal, porque es tan trabado y muy parecido a lo que él describe. Y por otro lado, que él habla de que hay organismos, bueno, todos esos organismos que él mencionó, todos son organismos del gobierno, o sea, Cruz Roja, el USA, no sé si hay fundaciones privadas, pero todo lo que él nombró son parte del problema. Y bueno, lamentable, y esa es la realización de, como le digo, de todos los derechos que tienen los niños en Venezuela a nivel constitucional y a nivel legal. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Carlos Arturo, ¿quieres comentar algo? Sí, la verdad, uno cree que pudiera haber una forma más expedita para ayudar a estos niños. Sin embargo, es complicado, por ejemplo, en territorio venezolano, cuando se trata de niños indocumentados, niños que no saben de dónde vienen, quiénes son sus padres, y muchas veces dicen que sus padres murieron para evitar preguntas, y dicen que no tienen familia. Uh-huh. Era algo de lo que muchos de los niños nos decían en el camino. No, mi familia no está acá, mi familia no la conozco, vivo con amigos, simplemente para no hacer esa ruta y conocer realmente quiénes son sus familiares. De hecho, vamos con Harold que está esperándonos, pero quiero escuchar este audio en el que justamente hablas de la preocupación que ellos tienen por su familia y cómo eso los mueve a seguir adelante. Aquí se compara mejor porque acá usted trabaja y se gana cualquier lochita y esa lochita le alcanza para comprar todo. En la misma carretera que ha visto caminar a decenas de menores no acompañados, otro joven de 16 años apresura el paso con sus amigos de la misma edad, esta vez tratando de regresar a Venezuela. Me duele mucho saber que estoy lejos de mi familia y todo el mundo está preocupado. Me preocupa para mí que si comí o no comí, que si estoy bien o no estoy bien. Pero como no tengo con qué comunicarme con esa gente ni con nadie, ellos se preocupan mucho y mi cabeza piensa en mi mamá. Su mamá cumplirá años en las próximas semanas y quiere darle los abrazos aplazados durante los 4 meses que estuvo ausente, viviendo en Bogotá. No, mi mamá para mí es la vida mía completa. ¿Qué le dices si ella te está viendo o algo? No, que la quiero mucho, que la extraño, que muy pronto estaré allá con ella. Vamos a integrar a la conversación a Harold. Harold está en el 305-410-1040. Pueden llamar cuando lo sientan. Nos quedan todavía unos 10 minutos de programa, un poquito menos, pero dispuestos a saludarlos. Harold, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Te agradezco la oportunidad de que tomaste mi llamada. Con mucho gusto. Te felicito por ese programa. Estás haciendo tremenda labor, como siempre lo has hecho. En realidad creo que el Espíritu Santo te está iluminando como siempre y ¿qué te puedo decir? Es tremendo programa y voy a estar ahí al lado tuyo. He cambiado el formato mío de mi vida para escucharte a ti. Eso no es un sacrificio, es simplemente algo que te mereces por tu profesionalismo y por tu forma de tratar al público. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Otro abrazo para ti, Harold. Muchísimas gracias.
Volvemos contigo, Carlos Arturo. Tengo frente a mí un mapa que muestra la emigración venezolana en lo más cercano, al menos, ¿no? Por América. Tú decías que la mayoría está en Colombia y los datos son aproximadamente de casi 2 millones, 1.8, ¿no? Una vez que estos niños llegan a Colombia, ¿se sabe si se quedan allí o continúan su camino? Porque también sé de algunos que regresan a Venezuela. Muchos se quedan en Cúcuta, zona fronteriza, otros siguen su camino a rumbo desconocido. No hemos logrado determinar cuáles son las ciudades que más visitan. Yo no conocía hasta que hicimos el informe que había niños que llegaban solos a Bogotá. Aquí ya se pierden entre la multitud que hay diariamente en las calles de Bogotá, y otros que regresan, como ese menor que escuchábamos, que no lo pudieron ver, lo pudieron escuchar, pero que tenía los pies sucios, andaba anclas, andaba gastado, había dormido en la calle, tenía toda su ropa desgastada, sucia, rota, y un par de lágrimas eran lo único que le limpiaba el rostro de lo que llevaba cargando encima de hace varios días. Este menor quería abrazar a su mamá y quería comprarle una torta de cumpleaños. Era su misión de regresar, comprarle una torta de cumpleaños. Su mamá no sabía que él estaba regresando, pero él dijo que más pudo el amor que la necesidad de comer, y iba regresando. Realmente no es incierto cuál es en qué terminó esto, ¿no? La niña que iba a Medellín no la pudimos contactar más. Teníamos un contacto con ella, unos correos electrónicos, escribimos y no han contestado hasta ahora. Hemos tenido que tratar de contactar a otros niños y tampoco sabemos qué ha pasado con ellos. La verdad preocupa mucho la situación de los venezolanos. Ellos, es como usted decía, 1.8, hay aproximadamente 500.000 venezolanos registrados aquí en Bogotá, y el resto en todo el país. Las historias de los migrantes, por supuesto, no solamente son los niños. Es cuando muere un familiar y no saben qué hacer luego porque no tienen recursos para llevárselo a Venezuela ni para tampoco sepultarlo aquí en Colombia, y quedan allí en la morgue aquí en Bogotá meses sin saber qué va a pasar con esos cuerpos. Realmente es una situación muy dura, es una sensación muy difícil. Yo creo que uno como migrante es extrañar todos los días. No es de Colombia porque no nacieron acá, pero tampoco es de Venezuela porque se fueron. Es un sentimiento como eso, parecido. Estoy haciendo un live y estoy leyendo los comentarios y varios preguntan cómo ayudar. La denuncia es una manera, con el riesgo que eso implica, pero no es tan, para quien no esté en ese camino donde los niños pasen, no es tan sencillo, ¿verdad? Sí, no es tan fácil, incluso muchos cuando salieron estos reportajes querían ayudar a estos migrantes que salieron en televisión, pero no tienen teléfono, no pudieron ser contactados, no sabemos dónde están en este momento. Incluso los niños en las calles, después, en conjunto con Bienestar Familiar, trataron de irlos a buscar. ¿Qué? Sí, se corta un poquito. Mientras retomamos con Carlos Arturo, vamos con Rubén. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Julio. De verdad que estoy sumamente emocionado porque tienes este programa y te felicito realmente, porque de 3 de la tarde a 7 de la noche es imposible escuchar eso, de ver tanta contrariedad y tanta polarización que hay con la gente que ahí está manejando ese programa, ¿me entiendes? Entonces yo soy un nica venezolano. Yo nací en Nicaragua y salí huyendo de Daniel Ortega cuando la guerra de los sandinistas. Yo nací bajo el régimen de Somoza y luego me fui para Venezuela huyendo de los sandinistas, del comunismo sandinista, de los sandinistas. Y después me agarró el chavismo ahí y ahora yo vivo aquí en Miami, ¿me entiendes? Entonces, pero lo que yo estoy viendo en todo esto es que hay aquí en Estados Unidos, que yo creía que era la democracia perfecta y todas las cosas, hay una polarización peligrosísima como estaba sucediendo en Venezuela, como yo lo observaba, ¿me entiendes? Porque ¿qué es lo que pasa con esto? Mira,
los periodistas son muy culpables de lo que sucede. Yo recuerdo cuando la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, la vedette de todos los presidentes que ahí participaron en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez era Fidel Castro. No, habían muchos presidentes demócratas y nadie entrevistaba a esa gente, brother. Sí, lamentablemente, y cada uno debe tomar su pedacito de responsabilidad, y como nosotros, al menos hablo de nuestro equipo de producción, de quienes hacemos este programa, hemos tomado nuestra parte y que hemos decidido contar las historias como son, a veces terribles, a veces nos gustan, a veces suenan a historias políticas, a veces suenan a historias humanas. Pero lo importante es que tengamos un espacio donde demos visibilidad a lo que le pasa a la gente, especialmente a nuestra gente en Latinoamérica. Vamos a ir cerrando, Carlos Arturo, y quiero, por último, con la reflexión final contigo, aunque creo que queda evidente la respuesta, pero ¿qué aprendiste tú como ser humano después de vivir estas historias? Uno aprende a ser más agradecido, Julio. Uno aprende a valorar más las cosas, a valorar las cosas más simples que uno no valora al día: su cama, su agua de la llave, su ropa, porque definitivamente hay gente que hoy no puede tenerla. Y quiero hacer un paréntesis y decir que nada de esto es político. Eso no tiene nada que ver con política. Esto tiene que ver con humanidad. Aunque es consecuencia de la política, ¿verdad? Sin duda alguna, no, esto es consecuencia de un régimen que está haciendo que la gente salga de su país. Pero mostrar esto no es político, es humanidad, es mostrar lo que está en la otra cara de la migración venezolana, que sabemos que hay un régimen en Venezuela que nos ha obligado a salir por cuestiones políticas, sociales, económicas, y hemos tenido que huir de Venezuela. Y si bien en estos casos nuestros niños, la pérdida de libertad es uno de los mayores fracasos que tienen estos sistemas, el no tener que comer y tener que salir del país de esta manera por no tener que comer, creo que es la peor tragedia detrás de esto, ¿verdad? Carlos Arturo. Mira, he cubierto la migración cubana, y ellos nos decían: cuando un pueblo migra, los gobernantes sobran. Eso se me quedó muy grabado cuando un cubano me lo decía en una entrevista. Te mandamos un abrazo muy fuerte, gracias por darle visibilidad, gracias por permitirnos también compartir este trabajo con nuestra audiencia, y sabemos que tienes varios trabajos hechos, así que nos encantará en un futuro poder seguir contando las historias que tú has creado, porque si algo necesitamos es elementos que nos ayuden a entender dónde estamos parados en este momento en el mundo, y esas historias básicas, las de los seres humanos, que son las verdaderas víctimas de estas tragedias políticas, son las que necesitan estar en nuestra mira. Así que te agradecemos mucho, te felicitamos otra vez. Quienes sigan seguramente el canal internacional de NTN o de RCN podrán ver tus historias, y si no, síganlo en su cuenta de Instagram, que es @CarlosArturoAlvino, Albino con B alta. Te mandamos un fuerte abrazo, te dejamos descansar. Gracias por la oportunidad, gracias por estar pendiente siempre de nuestros migrantes venezolanos. Feliz noche. Gracias, feliz noche para ti también. Carlos Arturo Albino, cerrando nuestro programa y comenzando con él, porque hemos dedicado esta noche para que él nos cuente su historia, la historia que esperemos hoy no nos quede en la memoria de lo trágico y lo terrible solamente, sino que nos mueva a ver cómo, habiendo escuchado esto, mañana podemos hacer de este mundo un mejor espacio. No importa dónde estemos, si estamos en alguno de los países o estamos aquí en Estados Unidos, pero el mundo es el mismo y las tragedias nos tocan a todos.